Seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Por Radio Oriental 770 AM y en Montevideo por Del Sol FM 99.5. Los oyentes, les cuento, siguen enganchados con el tema Novik, el fenómeno Novik. Leo algunos de los mensajes. Amor y pasión, lo cual es un buen indicador para su futuro político. Sí, claro, sí, eso está clarísimo. Que hablen. Claro. Por ejemplo, dice uno de los mensajes, ante el actual desastre que es Montevideo, producto de las heladeras de la Intendencia, los Novik, con el caballito de la gestión, tienen caminos abiertos. Después Gabriel dice, Novik hasta ahora era el tercero en un grupo empresarial. Se refiere a, por ejemplo, el emprendimiento del nuevo centro shopping, ¿no? Era hasta ahora el tercero de un grupo empresarial, un apellido sin rostro, el padre de 2 jugadores de fútbol, buena posición económica, le faltaba darle cara a todo eso. Qué mejor idea que meterse en la política. Ahora Novik tiene una cara conocida, dice este oyente. Después Andrea dice, campañas basadas en no ideologías son altamente ideológicas. Y por último, este mensaje que da noticia de un comportamiento electoral, dice Diego, yo voto a Novik como castigo a la salida de Gandini que resolvió la calle Pou. Bueno, votos estratégicos hay millones y de los más diversos tipos, ¿no? Podríamos hablar de múltiples argumentos que se cruzan para un lado y para el otro. Ese es muy interesante. Pero como se cruzan para un lado y para el otro, tienden a anularse. Claro, en general no determinan un sesgo muy grande hacia un lado. Sobre la falta de, digamos, sobre lo innecesario de la ideología o lo demodé de la ideología, solo voy a citar a nuestro contertulio Esteban Valenti, que dice que los que dicen que la ideología no sirve para nada son todos de derecha. Y 38 minutos cuando seguimos en la mesa de En Perspectiva, hoy mesa de politólogos. Nos acompañan Fernanda Boidi, Rosario Queirolo, Daniel Buchetti y Daniel Chaschetti. Cuando hemos pasado ya los primeros 60 días de este gobierno, la actividad parlamentaria parece algo lenta. Por lo menos si hablamos de proyectos de ley que hayan culminado su trámite. Según publicó el jueves el semanario Búsqueda, en base a un trabajo realizado justamente por Daniel Chaschetti, en los 60 días iniciales de la actual legislatura, el Ejecutivo solo ha promulgado una nueva ley, la 19.319, que amplía la lista de municipios y distritos electorales en todo el país. Además, se constata que la producción parlamentaria actual es la más baja si se compara con los 2 primeros meses de los gobiernos post-dictadura. En ese periodo del primer gobierno de Julio María Sanguinetti fueron promulgadas 6 leyes, en el de Luis Alberto Lacalle 4, en la segunda administración Sanguinetti 6, en el de Jorge Valle 4, en el primer periodo Vázquez 5 y en el de Mujica 8. Chaschetti, ya que estás completamente aludido, empezamos contigo. Sí, no, bueno, a ver, al Parlamento siempre le cuesta empezar su trabajo, ¿no? Después cuando calienta los motores termina aprobando cifras siderales, ¿no? Por ejemplo, la última legislatura aprobó 666 leyes, lo cual es todo un récord, además que el número es muy raro. Pero lo cierto es que, bueno, pasaron 60 días y tenemos una sola ley. Entonces hay que preguntarse qué pasa, ¿no? O sea, normalmente cuesta arrancar por 2 razones. Primero, porque tenemos que el Poder Ejecutivo manda leyes realmente pesadas, ¿no? Si miramos cada periodo presidencial, vemos que los presidentes mandan leyes que son promesas de campaña, las mandan al inicio de la gestión. Segundo, porque desde el 96 para acá hemos agregado las elecciones municipales que distraen mucho, ¿no? Tenemos 1/5 de los legisladores que son candidatos, se trasladan a sus departamentos y mandan a sus suplentes a trabajar al Parlamento. ¿Qué ocurre en esta legislatura? Bueno, lo que tenemos es que el Poder Ejecutivo no mandó muchos proyectos, mandó algo así como una decena y algunos tuvieron que ser devueltos porque tenían problemas en su redacción, problemas en los cálculos. El del IRPF es un caso. Curioso asunto, ¿no? En un gobierno, el de Vázquez, que por lo menos
se promocionaba a sí mismo en la campaña electoral como más cuidadoso, más sólido desde el punto de vista técnico que el de Mujica, ¿no? Nombró el gabinete muy pronto, lo puso a trabajar y se hablaba de una veintena de proyectos ya listos para la primera sesión de Parlamento. O sea que de esa perspectiva el Parlamento viene como un poco lento. De todos modos, yo creo que para fines de mayo y comienzo de junio vamos a tener una decena de leyes aprobadas porque me parece que que las comisiones están trabajando y que y los acuerdos se están buscando. Entonces me parece que no se va a apartar tanto de la pauta histórica, de acuerdo a como lo veo, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Fernanda? ¿Rosario? Yo sigo. Fernanda. Antes de continuar profundizando un poquito en el análisis, me gustaría realmente saludar y felicitar el trabajo de Daniel y de los colegas de la facultad y del instituto, porque es una de esas instancias en las que uno siente que la academia como colectivo, sin quitarle el mérito personal, aporta valor agregado realmente al análisis de la política. En este caso es un trabajo muy difícil, muy tedioso en Uruguay. No es fácil acceder a estos datos como sí lo es en otros países, y el hecho de que contemos con información sistemática, que además es pública y que es discutida, es realmente donde uno ve, me parece, es uno de esos ejemplos donde el trabajo que hacemos puede tener como un impacto e informar la discusión, en algún sentido el sentido de estas mesas. Son las tareas de extensión que desarrolla Chaschetti en la Universidad de la República. Gracias. Pero en serio, la verdad que la felicitación por eso es genuina. Y un poco en el sentido de lo que vos decías, Emiliano, cuando yo veía estos números pensaba en esas campañas por el Senado en los Estados Unidos, donde la regla es que cuanto más dinero se invierte, más chances hay de que se gane el asiento, salvo en los casos en el que ocupa el asiento es desafiado por un contrincante de muy alto perfil, ¿no? Entonces, donde se cambian las reglas. Y acá pensaba, bueno, parece que es el periodo para el cual el Frente más se trabajó, pero produce menos, ¿no? Donde más se preparó, más duro se trabajó de antemano, y sin embargo el resultado, al menos en lo inmediato, no se ve. ¿La culpa es del Poder Ejecutivo o la culpa es del Parlamento y dentro del Parlamento de la bancada del oficialismo? Bueno, probablemente sea el contexto, culpa entre comillas, ¿no? De hecho, Tabaré dejó en claro que en esta presidencia no se iba a dedicar a la medicina, y hizo el statement de que justamente se venían tiempos difíciles con leyes muy importantes que estaban en juego, ¿no? Y estaba todo como muy estructurado desde el vamos. Pero en algún sentido el contexto cambió para el Frente. El Frente ya no tiene que mostrar que puede gobernar, como era en el caso en la primera presidencia de Vázquez, pero también durante la presidencia de Mujica. Son el establishment, no tienen que demostrar que pueden ser el establishment. Y en ese sentido hay como menos urgencia por producir, me parece, y al mismo tiempo hay otras cosas que entran a jugar, por ejemplo, los intereses sectoriales. ¿Sí? Las fracciones ahora me parece que han ganado poder en el sentido de que, no es tan grave si el Frente no manda a esta instancia, no se van a disparar los números de riesgo país, la aprobación de la gestión no va a caer, hay como espalda para aguantar cierta incertidumbre, y ahí empiezan a jugar, me parece, otros intereses, y tal vez eso tenga que ver con del propio Frente Amplio y de algunas organizaciones, ¿no? Sí, las corporaciones que apoyan o que están peleando, claro, no nos olvidemos que es año, además, pienso de que en dos de los proyectos que mandó Vázquez al Parlamento fueron proyectos en los que de algún modo se metían problemas, ¿no? El del Fondes implicaba tocar un área muy sensible para el MPP, ¿sí? Y el del IRPF y el del IRPF para el PIT-CNT, que además también estaba interesado en el otro, en el del Fondes. Entonces, ahí hay seguramente uno de los motivos de esta lentitud. Sí, ahora, a ver, yo quiero relativizar un poco porque fíjense que estamos hablando de números bajos en todos los casos. Es cierto, en uno de estos periodos, no recuerdo cuál, ponele que se aprobaron 8 leyes en 60 días, y en este una. Pero estamos hablando de pocas leyes, ¿no? Habría que ver, en todo caso, además, si alguna de esas pocas leyes que se aprobaron los primeros 60 días es de gran porte, porque puede haber entreveradas también algunas leyes más de trámite. Concretamente, yo creo que es muy temprano como para anticipar un problema de ritmo legislativo, pero quiero agregar factores que podrían explicar, digamos, en todo caso, una postergación de las decisiones más importantes en este contexto en particular. Primero, una que en cierto modo es normal, pero que también ocupa la política, porque Chaschetti citó a las elecciones subnacionales, es la designación de los directores de los entes autónomos,
que es una tarea política compleja en la medida en que hay una negociación entre el gobierno, la oposición, de los partidos de oposición entre sí, etcétera, que aún se está procesando. En realidad no sé si ya designaron a todos. No, todavía no, y todo indica que varios de los nombres se van a conocer después de las elecciones departamentales. Bueno, entonces, después que se sepa la suerte de los que están en danza. Entonces ¿no? tenemos... Es que sin duda está muy relacionada una cosa con la otra. Bueno, se ha hecho ¿no? explícito, Botana lo hizo explícito. Bueno, Botana, momento, ¿no? ahí está, Botana, el Botana, intendente de Cerro ser, Largo que va por la reelección, ha hecho ese comentario, ¿no? Que podría ser ir a un ente autónomo si no es intendente de Cerro Largo. No, pero quiero decir, es obvio que hay en el parque de diversiones de la política hay muchas atracciones abiertas entre el 1 de marzo y el 10 de mayo que de alguna manera distraen la atención. Además, pero también estaban abiertas en todos los otros periodos. Se tardó casi un mes en instalar las comisiones parlamentarias, ¿no? Primero porque el procedimiento que se establece es diferente en cada cámara. En diputados hay una comisión que diseña el tamaño y la distribución, y eso llevó un rato. Luego cada fracción dentro de cada partido designa los nombres para cada comisión, luego la Cámara lo aprueba y luego se instalan. Ahí pero perdieron tiempo. La pregunta es por qué pasó eso esta vez y no pasó... No, siempre pasa. Cada 5 Esto que años estoy en el narrando pasado. sobre las comisiones pasa siempre. Lo que ocurrió en el Senado fue que se retrasó el establecimiento porque dentro del Partido Nacional había una disputa entre los dos grandes sectores en torno a cómo quedaban integradas algunas comisiones, y yo supongo que se deben haber perdido por eso algo así como una semana, lo cual no debería tampoco explicar este resultado, ¿no? Pero Sin duda el factor elecciones departamentales también está pesando, ¿no? La campaña para las elecciones departamentales. Y el oyente puede decir, bueno, pero hace 5 años también hubo y hace 10 también hubo. ¿No será que las elecciones departamentales cada vez van cobrando más peso y demandan más atención de líderes políticos nacionales, varios de los cuales son además parlamentarios? Yo creo que, eso es muy posible. Miremos a Lucía Topolansky, la primera senadora del MPP, candidata a intendente. En cierto modo, los partidos o algunos sectores muy importantes de los partidos están llevando adelante una apuesta realmente importante en este ámbito, pero yo creo que además esto tiene una contracara. Tenemos un tercer gobierno del Frente Amplio, que de alguna manera, además, con continuidad, más allá de que en el periodo Mujica sugirió en algún momento que iba a hacer alguna ruptura o algún giro, en realidad, básicamente, tenemos a Vázquez de nuevo presidente, con un programa que tiene algunas novedades, pero que no son urgentes en todo caso. Y tenemos un contexto económico delicado para lo que han sido los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Entonces, yo interpreto que además de los factores estructurales, que son estos de timing, que es una legislatura nueva, que hay elecciones departamentales, que hay que designar los directores de los organismos públicos, estamos en un momento que desde la perspectiva del gobierno sugiere prudencia, ¿no? Entonces yo también me imagino que, ley más, ley menos, el clima dentro del gobierno puede ser, bueno, no apuremos nada, salvo que haya una emergencia, pero si no la hay, no nos apuremos a aprobar una ley. Hay 5 años, hay que aprobar el presupuesto ya empezaron a trabajarlo en la órbita del gabinete, en la órbita ministerial, con esta consigna de mucha prudencia, porque el espacio fiscal es reducido. Entonces yo creo que esto condimenta una situación que explica perfectamente que el ritmo productivo del Parlamento sea bajo en el arranque y en este caso un poco más bajo que otras veces. Creo que estoy pensando en que capaz que la pregunta es si esto es una cosa como estrictamente coyuntural o si uno podría decir este gobierno se va a mover de forma más lenta que los que se han movido en gobiernos anteriores. Y entonces ahí uno se hace la pregunta de hasta dónde también la aprobación de leyes es una medida de eficiencia política o es el resultado, digamos, porque en parte bajo estos datos parece que entonces, bueno, menos leyes, peor el gobierno, peor la acción, tanto sea del legislativo como del ejecutivo. Y eso no necesariamente es así, o sea, más leyes no implican un mejor gobierno. Me hace acordar una observación que cada tanto hace el expresidente Lacalle, ¿no? Cuando habla del país de papel, cuando critica la obsesión de los uruguayos por el país de papel, por creer que con
mucha ley se avanza necesariamente, ¿no? Sí, de ahí surgen conceptos como el de inflación legislativa, es decir, hay veces que hay cuestiones que no tendrían ni que transformarse en leyes. Entonces, el punto es, está bien, yo creo que es una medida importante para evaluar el funcionamiento de un gobierno, pero claramente no es la única, y tener como una desaceleración en la aprobación de las leyes no necesariamente es algo negativo. Me parece que es algo que me parece interesante el estudio en el sentido de mostrar una diferencia y que, bueno, ¿por qué se da esto ahora y no se dio 5 años antes o 10 años antes? Sin embargo, no, o sea, ¿qué nos está diciendo de lo que está pasando? Pero si eso se mantuviese un ritmo más desacelerado, no necesariamente es un problema. Sí, también queda me parece que queda como la interrogante sobre si esto es realmente una decisión, como sugería Daniel, podría ser el caso de ir un poco más despacio, dado el contexto un poco más complicado, o que realmente el gobierno de Vázquez se encontró con un parlamento más difícil de convencer, porque si contrastamos esto con lo que eran las declaraciones y los grupos de trabajo que había armado luego de ser elegido, uno pensaba, y así lo había declarado Vázquez, que iba a entrar con todo al Parlamento, y eso no fue el caso. Entonces, bueno, puede haber habido un cambio de estrategia durante el verano, o es que realmente, por la fuerza de los hechos, es que hay menos producción legislativa de la que... Por la fuerza de los hechos de su propia bancada. Sí. De su propia bancada, porque los obstáculos no los está poniendo la oposición, ¿no? Tampoco la bancada. Yo creo que los problemas son del Ejecutivo. Hay proyectos importantes, Sistema Nacional de Cuidado, FONDES y RPF, son proyectos bien pesados que tuvieron que volver para atrás para ser ajustados. Ahí se perdió tiempo. Y convengamos, son proyectos que no van a salir en lo inmediato, ¿no? Van a ser estudiados en profundidad en las comisiones. Entonces, lo otro es que en realidad toda campaña es una expresión de promesas, ¿no? Entonces, quien gana esas promesas las quiere llevar adelante. Una parte de las promesas se llevan adelante por la vía administrativa, a través de los ministerios. Se van tomando decisiones y se comienzan a implementar los cambios en las políticas públicas. Pero en otros casos necesariamente se tiene que ir por el Parlamento, ir por la ley. Entonces, chequear el proceso legislativo es chequear el ritmo del gobierno. O sea, yo estoy a favor de controlar este tipo de cosas. Pero cuidado, no estoy convencido que este sea el único indicador.